Sean bienvenidos una vez más a otro video de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de las articulaciones del cuerpo humano. Este es un video resumen en el cual abordaremos todas las articulaciones que sean del cuello para abajo, es decir, desde la base del cráneo para abajo. Hablaremos cuál es el tipo de articulación. Ya, entonces es, digamos, necesario que a este nivel usted conozca las generalidades de articulaciones, que usted sepa cómo se clasifican las articulaciones y usted sepa más o menos qué tipo de articulación es cada una de ellas. Previamente, entonces, usted tiene que buscar mi video de generalidades de articulaciones. Como les dije, en este video de hoy no tocaremos las articulaciones del cráneo, solamente las articulaciones de las extremidades. Luego hablaremos de las articulaciones que están en el eje central, es decir, a nivel de la columna y a nivel del tórax. Muy bien, vamos a comenzar entonces primero hablando de las articulaciones del miembro superior. Pero antes, no te vayas a despegar del video. Es necesario entonces que usted se suscriba al canal. Aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, usted le da clic y automáticamente queda suscrito a todo el contenido del canal. Comencemos con las articulaciones del miembro superior y bueno, con ella hablaremos de la articulación esternoclavicular, que es la articulación que se da entre el manubrio del esternón y el tercio interno de la clavícula. Esta articulación esternoclavicular es una articulación que se comporta como una enartrosis. Sin embargo, en ciertos libros hablan de que puede ser condilia, pero la mayoría coinciden en que se comporta como una enartrosis de tipo sinovial. Luego tenemos la articulación acromioclavicular, que es la articulación que se va a dar entre el acromion de la escápula y el tercio externo de la clavícula. Esta articulación es una articulación de tipo plana o artrodia. Luego tenemos la famosa articulación del hombro. Esta articulación del hombro, el nombre que recibe desde el punto de vista anatómico es el de articulación glenohumeral. Gleno porque la cavidad glenoidea es la parte de la escápula que se articula con la cabeza del húmero. Ella constituye una enartrosis, una de las articulaciones más móviles de todo el cuerpo. Luego pasamos a la región del codo. En el codo encontramos una triple articulación. Fíjense ustedes, primero encontramos la articulación que se da entre el húmero y el radio. Esa sería la articulación húmero-radial, entre el cóndilo humeral y la cabeza del radio. Esta articulación húmero-radial se comporta como una articulación de tipo condilia. Recordando que las articulaciones condilias también se conocen con el nombre de articulaciones elipsoidales. Entonces esa es la primera de las tres que están en el codo. Luego tendríamos la articulación que se da entre la tróclea humeral y el cúbito. Esta sería la articulación húmero-cubital, pero como el cúbito también lo llaman ulna, entonces también esta se conoce como articulación húmero-ulnar. Esta es una articulación de tipo troclear o en bisagra. Y luego tendríamos la articulación que se da entre el radio y el cúbito, que sería la articulación radiocubital proximal a ese nivel del codo. Esta es una articulación que solamente lo que permite es la rotación del radio sobre el cúbito. Entonces es una articulación de tipo trocoides o en pivote. Ahora, el radio y el cúbito se unen nuevamente en la parte distal, o sea, en la parte inferior, y allí se constituye la articulación radiocubital distal. Esta articulación radiocubital distal también es de tipo trocoides o en pivote. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la articulación de la muñeca. En esta articulación de la muñeca participa el radio, pero no participa el cúbito. Y este radio va a estar articulado con dos huesecitos del carpo nada más, es decir, directamente con el escafoides y con el semilunar. Esta articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca es una articulación de tipo elipsoidal o condilia. Muy bien, ahora vamos a pasar a las intercarpianas. ¿Cuáles son las intercarpianas? Las que se dan entre los huesos del carpo. Esta articulación intercarpianas son de tipo planas o artrodias. Todas esas que usted ve allí en sentido vertical entre los huesos del carpo entre sí. Ahora,
Existe una articulación llamada articulación transversa del carpo o articulación mediocarpiana. En esta articulación se articulan son los 4 huesos del carpo de la fila superior con los 4 de la fila inferior. Esta mediocarpiana, depende del lugar, es un tipo distinto. Por ejemplo, recuerden que donde está el pulgar es lateral. Entonces, la parte lateral de esa articulación mediocarpiana, que es la que se va a dar entre el escafoides, entre el trapecio y el trapezoide, es de tipo artrodia o de tipo plana. Pero la, digamos, parte externa de esa articulación mediocarpiana, que se va a dar entre el escafoides, entre el semilunar, entre el piramidal, el hueso grande y el ganchoso, esta, digamos, interlínea articular de tipo interna va a ser de tipo condilia. Entonces la externa es plana o artrodia, pero la interna es de tipo condilia. Luego pasamos a las articulaciones carpo-metacarpianas. Estas articulaciones carpo-metacarpianas, fíjense ustedes, la del pulgar, es decir, la que se da entre el primer metacarpiano y específicamente el trapecio, esa es una articulación de encaje recíproco o en silla de montar. Pero el resto de las articulaciones carpo-metacarpianas, que son la del segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano, son articulaciones de tipo artrodias o planas. Vean que es distinta, es la del pulgar. Luego las articulaciones intermetacarpianas son aquellas que se dan entre los huesos del metacarpo, excepto el primer dedo, que no se articula con el segundo, vean ustedes, pero el segundo con el tercero sí, el cuarto y el tercero y el cuarto y el quinto. Esas intermetacarpianas son articulaciones de tipo artrodias. Ahora, las metacarpofalángicas, que son las que forman los nudillos de las manos, son articulaciones de tipo condilias. Y luego las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales, las dos interfalángicas, son articulaciones de tipo troclear, también denominada articulaciones en bisagra. Esas son las articulaciones que encontramos a nivel del miembro superior, así resumiditas, así para que usted pueda hacer muy fácil sus apuntes. Luego tenemos las articulaciones que encontramos a nivel del miembro inferior. Fíjense ustedes, comenzamos primero con la articulación de la cadera. Esta articulación de la cadera es aquella que se da entre el hueso coxal y la cabeza del fémur. Es por eso que se llama articulación coxofemoral. Ella es muy parecida a la articulación del hombro, es decir, es una de las articulaciones que mayor movimiento tiene en el cuerpo y por ende es considerada una enartrosis, también llamada articulaciones esferoidales. Luego tenemos la articulación de la rodilla. Ahí vamos a encontrar dos. Una que se da entre la rótula y el fémur, que sería la articulación patelofemoral. Esa es una articulación de tipo troclear o en bisagra. Pero también tenemos la doble articulación que ocurre entre los cóndilos, digamos tibiales, o sea, las cavidades condilias tibiales y los cóndilos femorales. Esa articulación femorotibial, que es distinta a la patelofemoral, vean ustedes que son distintos los huesos. Bueno, esta femorotibial es una articulación bicondilia porque son dos cóndilos que se están articulando. Luego tendríamos la articulación que se da entre la tibia y el peroné a nivel proximal. Aquí pasa algo muy parecido al radio del cúbito. Y esta articulación tibio-peroneo de tipo proximal es una articulación plana o artrodia. Por su parte, llegando al tobillo, nuevamente se articula la tibia y el peroné. Esa sería la articulación tibio-peroneo distal, pero aquí es una articulación de tipo sindesmosis. ¿Se acuerda usted de la clasificación de las articulaciones? Bueno, dentro de las articulaciones de tipo fibrosas habían sindesmosis. Este es un ejemplo de una sindesmosis. Luego, tenemos la propia articulación del tobillo, que digamos anatómicamente la llamamos articulación tibio porque participa la tibia, peroneo porque participa el peroné y astragalina porque participa el astrágalo. Esta articulación tibio-peroneo-astragalina, llamada también articulación del tobillo, es la que me permite hacer flexión y dorsiflexión del pie. Es por ello que entonces es una articulación de tipo troclear o en bisagra. Luego tenemos la articulación que se da entre el astrágalo por arriba y el calcáneo por abajo. Esa articulación se llama subastragalina porque es entre el astrágalo por arriba y el calcáneo por abajo. Esa articulación subastragalina es de tipo trocoides o en pivote, es la que me ayuda en los movimientos de inversión y de eversión del pie, entre otros.
Luego tenemos la astrágalo calcáneo escafoidea, es la que se da entre el astrágalo por detrás, el calcáneo por delante y el escafoides también por delante. El calcáneo por abajo y el escafoides por delante. Esta triple articulación astrágalo calcáneo escafoidea se comporta como una enartrosis. Claro, no tiene gran movimiento como las enartrosis típicas, pero sí se comporta, tiene forma de una enartrosis. Ahora, luego existe la articulación que se da entre el calcáneo y el cuboides, que es la articulación calcáneo-cuboidea. Esta articulación es de tipo encaje recíproco o en silla de montar, esta calcáneo-cuboidea. Luego seguimos, vemos este pie desde arriba, este es un pie del miembro inferior derecho. Vamos a ver las articulaciones que se da entre las tres cuñas y el escafoides. Esas se conocen como articulación cúneo-escafoidea. Esa es una articulación plana. De ahora en adelante la mayoría son planas. Luego tenemos las intercuneiformes, que son las que se dan entre las cuñas, también son articulaciones de tipo planas o artroides. Luego tenemos la cúneo-cuboidea, vean ustedes, entre la tercera cuña y el cuboides. Esta articulación cúneo-cuboidea es también una articulación de tipo plana o artroidea. Luego tenemos la tarso-metatarsiana, vean ustedes, entre los 4 huesos más distales del tarso y cada uno de los 5 metatarsianos. Esta articulación tarso-metatarsiana también es una articulación plana o artroidea. Luego tenemos las intermetatarsianas, que vuelven a ser nuevamente planas o artroideas, la que se da entre cada uno de los metatarsianos. Y luego tendríamos las metacarpofalángicas, que es la que se da entre la parte distal de cada uno de los metacarpianos y la falange proximal. Esta metacarpofalángica es de tipo condilia, parecido a la metatarsofalángica. Claro, aquí yo les puse metacarpo, pero esto es un error de transcripción. Ya, bueno, ustedes son de la familia. Ustedes saben que aquí yo me refería a la metatarsofalángica. ¿Ok? Pero es similar a la metacarpofalángica de la mano, que también eran articulaciones de tipo condilias. Luego tendríamos las interfalángicas proximal y la interfalángica distal. Tanto la interfalángica proximal como distal son articulaciones trocleares o en bisagra, idénticas a las interfalángicas que encontramos a nivel de la mano. Luego pasamos a las articulaciones del eje central, del tórax y la columna vertebral. Primero, la articulación manubrio-esternal es aquella articulación que se da entre el manubrio del esternón por arriba y por abajo el cuerpo del esternón. Esta articulación manubrio-esternal es de tipo fibrocartilaginosa y, para ser más específico, de cartílago fibroso o articulación secundaria, que estaba dentro de las cartilaginosas en mi video de generalidades de articulaciones. Luego tenemos la articulación sifoesternal, que se da entre el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides, que es de tipo cartilaginosa. Luego tendríamos las esternocostales. Estas esternocostales son las que se dan entre las costillas y el esternón, pero específicamente es la parte cartilaginosa de las costillas. Por eso algunos autores dicen que este nombre está mal puesto, que el nombre debería ser esternocondral, porque es el cartílago, y condro significa cartílago. Bueno, sin embargo, estas articulaciones esternocostales todas son de la segunda a la séptima, de tipo sinovial. Aunque no lo crean, son de tipo sinovial, excepto la primera, porque la articulación entre la primera costilla y el esternón es de tipo cartilaginosa. Del resto, de la segunda a la séptima, son de tipo sinoviales. Luego tenemos las articulaciones costocondrales, que son las que se dan entre la costilla ósea y el cartílago costal. Estas costocondrales son articulaciones de tipo de cartílago hialino. Luego tenemos las intercondrales, que son las que se dan entre cada uno, digamos, de los cartílagos costales entre sí. Son articulaciones de tipo cartilaginosas. Cuando pasamos a la columna vertebral, vamos a ver la articulación que se da entre la cabeza de la costilla y los propios cuerpos vertebrales. Esa es la articulación vértebrocostal. Esa es de tipo plana o artroidea. Igualmente, la que se da entre la apófisis transversa y la propia costilla también es de tipo artroidea. Esta es llamada costotransversa. Entonces, la de la cabeza es la vértebrocostal y esta es la costotransversa. Transversa porque es apófisis transversa de una vértebra, y costo porque es la costilla. Luego pasamos a las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, donde está el disco intervertebral. Esa articulación es de tipo sínfisis. Igualmente, la que se da entre la quinta lumbar y el promontorio del sacro
esa es una articulación de tipo sínfisis. Luego la última articulación que se da entre el primer coccigio y la parte más inferior del hueso sacro, que es la articulación sacrocoxigia, allí también hay un disco intervertebral y por eso también ella es una sínfisis. Luego tenemos las cigapoficiarias, que son las que se dan entre las apófisis articulares de las vértebras entre sí. Esas articulaciones cigapoficiarias son articulaciones de tipo planas o artrodias. Pasamos ahora a las articulaciones sacroiliacas, que son las que se dan entre el hueso sacro y el hueso ilíaco, el hueso coxal. La parte anterior de esa articulación se dice que es de tipo plana o artrodia. Sin embargo, la parte posterior de esa sacroiliaca es una sindesmosis. La sínfisis del pubis, por su parte, bueno, es una articulación que tiene, digamos, dentro de su nombre, su tipo, es una articulación de tipo sínfisis que se da entre ambos huesos púbicos de cada lado en la línea media. Luego pasamos, para terminar, las articulaciones que se dan arriba en la base del cráneo. Esto es el hueso occipital, estamos viendo el agujero magno y estamos viendo dentro de la columna vertebral. Esto es C1 y esto es C2 para que se ubiquen. Entonces, primero tenemos la articulación occipito-atloidea. Esa es la que se va a dar entre el cóndilo del occipital y el cóndilo de la vértebra C1, que es el atlas. Esa occipito-atloidea es una articulación de tipo condílea o elipsoidal. Por su parte, la articulación que se da entre la apófisis odontoides de C2 y la parte posterior del arco anterior de C1 es la articulación atlaido-axoidea medio. ¿Por qué atlaido? Atlaido por atlas y axoide porque el C2 se le llama axis. Entonces, esta es la atlaido-axoidea media, es la que permite girar la cabeza, es una articulación de tipo trocoides o en pivote. Pero por su parte tendríamos la articulación entre el atlas y entre C2, pero en la parte lateral, esas son las atlaidoazoideas laterales, que es una de cada lado. Y ellas son articulaciones de tipo artrodias o planas. Este fue entonces, digamos, todo el video de articulaciones del cuerpo humano. No olvides buscarme en Instagram, @JuanPisoSánchez1315 y comentarme este video. Dime qué tal te pareció o si quieres que haga algún video distinto. Muchísimas gracias.